bondam belam dum tu jingada. Jeve jasa gaten tere tenpa tami dorje chungwang gombon chungwang bangar jen dorje chan chenpo jen no so wan de so tu je so je sin je la shen wo dum na nye ta ta sa. Ten je len dang de wa zo je nam wo nang se nam da ke lam ma la na si shi jin se che bang bang kam song yung zhu de so wan de go wa tong du so sin je la je yen no wo zo be je ma sun je me ja we tok chen be yi shin ga dan. Tsewe danye gaten jendo wa jimze rumbo je da simye je ngande so wande chunye je ngande sinje lo simdo ne jime namdante londe shuko do wra sinje lo nangwa da nyambe simje tamje lo chuzun do wra sinje lo do su chu lamdan do wra sinje lo do su lam trupa so wra sinje lo do su chuna yi she zon ja wra sinje lo do su wasa sa ja jimbo chuk Odo tabra sinje labdo so jewa gundo yonda lamba danda mi juje bonan long juje sada lam je yunde labdo ne. Dorje change komba nyodo sho chanjo simne rumbo je maji banam je je banam ba me ba. Kone kondo ewara sho. Okay, so welcome everyone. Good evening. Sean todos bienvenidos, buenas noches. Okay, now we are studying continue Kusalam Shalom. Was with my teacher, which subject is about the seven branch prayer or seven branch practice. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio de nuestro texto, Kumsan Lame Shalom, y estamos en el capítulo referente a la plegaria de 7 ramas y ya vimos la postración. Okay, now the seven branch prayer is actually the essence of the all the inner practice we do in the spiritual. Everything is there. The purifications, the accumulation merit, accumulation of wisdoms are everything is in the practice of seven lamp prayers. Therefore, seven lamp prayer is the most important. Y recuerden que estamos en esta plegaria, en esta parte, perdón, de la plegaria de 7 ramas, que es la esencia de todo lo que nosotros practicamos. Allí podemos encontrar lo que es la purificación, las ofrendas, la acumulación de mérito y de sabiduría. En realidad, todo lo que necesitamos está incluido en esta práctica. Okay, then we were already discussing about the first one, the posturation. That we discussed a lot, and the antidote for the pride. Y bueno, estuvimos hablando extensivamente sobre la práctica de las postraciones, que como recordarán es un antídoto contra el orgullo. Yeah. So now here, still not finished completely posturation of the posturation part. The beneficial of the posturations is Y para terminar completamente de hablar sobre el tema de las postraciones, es necesario hablar sobre los beneficios que obtenemos de hacer postraciones. yeah. The beneficial of the postulation is just a symbol we're understanding is the accumulation merit itself and the purification itself, or whatever postulation we can do with the body, speech, mind. Y bueno, el primer beneficio que vamos a encontrar es, bien sea el tipo de postración que estemos haciendo con nuestro cuerpo, habla y mente, será la acumulación de mérito y la purificación. So now postulation is simple what is talking about. How do we know in the reality life, everyday life? It's about to respect or uh, respecting each others. Oh. Y cuando hablamos de postraciones, si lo llevamos a la vida cotidiana, a la vida ordinaria, y lo colocamos en una forma simple, postrarse es respetar a los demás.
So which is very important in the reality life, of course, in the spiritual path too, but in the reality life, everyday life, it is also important. So, Y, por supuesto, en respetar a otros es algo muy importante, no solamente en la vida real, sino también en la espiritual. Pero no solamente en la espiritual, también es necesario en la vida real. or it's not about the respecting only higher level, like a Buddha, Bodhisattva. No, not just that. We have to practice to respect for every living beings. Doesn't matter whether they are whoever they are. That is the actually teaching about the postulation actually. Hmm? Y cuando hablamos de respeto, no se trata solamente de respetar a los seres elevados como los Budas y Bodhisattvas. En realidad, se trata de practicar el respeto hacia todos los seres vivientes, hacia todos los seres. So which is very important in every level of the in our life. You know, teachers, students, relations, husband, wife, the partners, the working places, wherever. Even not necessary to that, even going outside, we don't know anybody, being kind of respect. That's also very wonderful things to do. The practice is one of the best practice, you know. Y es muy importante entender que el respeto no es algo para un solo nivel. En realidad tenemos que aplicarlo en todos los niveles de las relaciones. Por ejemplo, entre maestros y estudiantes, entre los estudiantes, entre las parejas, el esposo con la esposa, entre los compañeros de trabajo. Es realmente importante im- eh, practicar el respeto. Oh, so therefore, it is about the posturation means in the real life, in the spiritual way. So this all has to be understanding with integrate. You know, it's not like a spiritual. I'm doing this one only. Like this is the posturation. Rest of nothing. No, Posturation is simply a word, is the means is to respect, right? So different ways, different forms there, right? And the different cultures there. Oh, that's wonderful to do. Entonces, eso es lo que significa postrarse. El significado de la postración es demostrar respeto. Y eso es algo que debemos practicar no solamente en la práctica espiritual, sino de hecho también en la vida real. Hay que practicar el respeto hacia todos los seres, hay que ser respetuosos en todos los sentidos. Y si lo hacemos, se convierte en una práctica maravillosa. Okay. So, so now that is enough for the talking about the posturations. The part now second is the branch is the offering part, right? Y bueno, ahora sí hemos hablado suficientemente de las postraciones y ahora vamos a comenzar la segunda práctica, que es la práctica de las ofrendas. Mm. And one thing is very important for us as a Baptist part, not just the respect for others. Also be very important we have to learn, including myself, how to respect oneself. That is very tough practice, you know. We have to learn there too. Oh. Y una palabra final sobre el tema de las postraciones es que no solamente cuando hablamos de respeto se refiere a respetar a los demás, también hay que aprender cómo respetarse a uno mismo. Y esto es algo muy importante que también debemos aprender. Okay, now is the offerings says the butter rinpoche nipa choban buwen ye la ne ngusu rangi jinjur wen choban har mender tu shepa tar ngu zang yi ngu zang xing nambar takpa sene ma jing xing
Tsu chu tang ngum chu so ma song wa sham song war sham de sham la de ten zam je de mi ten zam je de yi jen nam ka de sa ye tam je la la yin chue ze me to du bi mar me te chao sha ze te chao sha ze la so ba je de jam ye kang yul kar kungar ra wa ja si dun ta shi ta je do je Klamo chudu la sobe logar tang rumo choba chanchu sumba kundu sambu chebe ji sunro war chul gu te tenya chanchu sumba kundu sambu tengen zinji tuli rangi tuka ne wazir kado minda war jede chewa ja tong sanje ji shen chang meba du da nyambar chu wazir te re re tse yang chanchu sumba kundu sambu rang da war re re tur te re re tuka ne jede ngar dan da we wazir 做事，对，这个，人家把多没办，确实这他没办，上面没办，就这叫什么，什么，就别这么写吧，上面没办，就别进步写下的，点的话，那个绿记就都能不行，就能我什么，都那边不是，就能我上面，就这，那是确别查点不是，就。Okay, now here offering, first is talking about here the offering of in the spiritual, okay, which we already learned offering part. Actually, the essence offering practice about the mandala we already discussed. Mm. Entonces, aquí para comenzar hablando del tema de las ofrendas, digamos que aquí se refiere a la esencia, especialmente a la esencia de las ofrendas, que es la práctica del mandala, lo cual ya hablamos en clases pasadas. Mm. So, oh, so now here. Now here saying about when we make an offering like a hand mudra and has to be visualize it, not just our hand here, you know, for continents and so forth, Mount Meru's, all visualizing, all universal I'm offering, including my own body, speech, mind as well. Mm. Entonces, aquí cuando hacemos ofrendas, el texto habla de cómo se hacen las ofrendas acompañándolas con los mudras, pero también con la visualización. Y aquí es muy importante que cuando hagamos la visualización tengamos la intención de ofrecer el universo entero, todo el universo completamente lleno de ofrendas, incluyendo nuestro propio cuerpo, habla y mente. Mm. So here also talking about which we already learned, the flowers, incense, lamp, or so forth, food. Mm. Y bueno, por supuesto, aquí también se habla de las otras ofrendas que también ya lo hemos hablado anteriormente, como ofrendas de flores, incienso, luz, comida, etcétera. Mm. Then here just nothing for the eight auspicious sign. Uh, I don't know how to say the uh, seven auspicious sign and eight auspicious sign and the 16 Dakinis offerings. These are always comes in offering in a particularly in a Vajrayana sadhana and the practices. Okay. Mm. Y aquí también se incluyen el ofrecer los 8 signos auspiciosos, los 7 atributos reales y las ofrendas de las 16 dakinis. Y esto es algo muy común en el Vajrayana que vamos a encontrar en la mayoría de las sadhanas. Mm. Nasi Chebe, Nushu Chambe, Yiji Drujis, and it says here, of course, we study a little bit early many times.
the offering, actual offering, and the visualization, the imagination offerings. Y esto también lo hemos hablado muchas veces. El texto describe cómo arreglar las ofrendas reales o actuales y también cómo son las ofrendas imaginarias en las que imaginamos con nuestra mente. Mhm. The actual offering is whatever individual can make it, including flowers and so forth. It's wonderful to do that. If somebody could not make it, have it in actually, and through the mind visualization and make offering, make it just as possible, to fill with the whole universal offerings. Y entonces cuando hablamos de las ofrendas reales, nos referimos a lo que cada individuo pueda ofrecer de acuerdo a su capacidad. Y si ofrece lo que puede, está bien. Y si no puede ofrecer, bueno, ofrece con su mente todas estas ofrendas imaginarias que llenan el universo y eso también está bien. Oh, so then here Zapata Rinpoche mentioned it's very clear here. Yi ji jisam chunne ba de zam chunne pulna pusum tsobala usun jobe chebar pusam ya mebe chebam burwa yuje nyam migus. It is wonderful to have actual somebody can and somebody cannot, right? Due to different circumstances, conditions, then make it through the heart, from the heart, visualizing and make offering. It is the same benefits. Oh. Entonces, Zapatul Rinpoche dice, es maravilloso si alguien puede hacer ofrendas físicas, pero si una persona no realmente no puede hacer las ofrendas físicamente y las hace desde su corazón, colocando toda la intención de su corazón en ello, también acumula el mismo mérito, también es igual de meritorio. So like for right now, for we are in teaching, very serious teaching. It's a lot of offering going on. People, wonderful people who could make that, making mandala offering all kind of things there. So people who could not make like mandalas like me, so I have a responsible to rejoice them, make a rejoice everything, so whatever it is, offering them. So it gets the same benefit for every merits, everyone's. Okay. Mhm. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en este lugar, en una enseñanza muy seria, y aquí las personas que están acá hacen muchas ofrendas todos los días, hacen ofrendas físicas de mandalas, por ejemplo, y aunque yo estoy aquí, yo no tengo la capacidad de hacer ese tipo de ofrendas. Entonces, mi responsabilidad es regocijarme por todas las ofrendas que ellos hacen y a la vez también imagino en mi mente que estoy haciendo todas estas ofrendas visualizadas en mi mente y así obtengo el mismo mérito. Yeah. So like for guests sometimes like offering right now, they're offering so many flowers. I get allergy with these different flowers. So I don't want to touch this sometimes. I can do some flowers, but some flowers when I touch a hand, then I touch my nose and eyes and I get allergy with that. I didn't realize that. I'm going to become a little mindful, so I just let them do it and then just do my hand with try to not. Well, some cases individually happens that, right? It's more better. If I get sick, it's much more worse than my flower off. Entonces, por ejemplo, aquí hay personas que hacen muchas ofrendas de flores y hay tantas flores que Lama dice, si yo me acerco mucho a esas flores, incluso me dan alergia y si las toco y luego me toco la cara, bueno, eso me produce una alergia tremenda. Entonces lo que yo hago es que
me regocijo por las ofrendas que ellos hacen, pero al mismo tiempo practico la atención plena y mantengo mi distancia, pero siempre con la intención de regocijarme y así poder ofrecer el mérito de esas ofrendas. Mm. And then sometimes we have to be a little bit mindful, whatever offering. If every offering is wonderful, sometimes have to be which offerings should not harm to in the environment. Okay, so in really helping certain times, spending so much, right, so on, rice at certain times, and then it did kind of too much, then it's quite a bit of challenge. I don't know where to go. We can have to have some kind of balance in the middle path, you know. Entonces, aquí es importante que practiquemos la atención plena. Hay que tener atención plena para no ofrecer nada que dañe el medio ambiente. A veces se hacen unas ofrendas muy extensas o muy grandes que pudieran de alguna forma causar algún tipo de problema en el ambiente. Entonces, a veces es mejor encontrar un balance y respetar ese balance. Of course, many of you already read about the life story of Gandhiji, one of the famous person. So I personally read long time, little bit. I should still read more. So Gandhiji is one of the interesting person. He says, I have no doubt I am Hindu. You know, I'm religious. My religious is Hindu religious. Y les voy a contar esta historia que ya seguramente ustedes conocen, que es la historia de Gandhi Ji. Y Gandhi Ji es una persona muy interesante y él decía que sin duda su creencia era hindú, o sea, Gandhi Ji era hindú, sin duda. So therefore, certain times in the different religious offerings and different things, he does not disagree with that things. Like including sometimes you may have some of you seen where in the Ganga River they put all the flowers and with some and they put the candlelight and throwing in the waters and the rice. Gandhiji said, I'm not agree with that part. Says, I'm not happy with that at all. Says, I'm not going to do that. But I'm not going to change my religion, so whatever I believe it. But that is kind of it's a true actually. Certain times there's so much, it also has to be, it's hard to say actually where to go. Should not do this or should this, it's very hard, but has to be kind of um, mindful, needed, So, mm. Entonces, Gandhi Ji decía que a pesar de que él sin duda era hindú, su religión era la hindú, él a veces no estaba de acuerdo en la forma como se hacían ciertas ofrendas en el río Ganges, como por ejemplo lanzar una multitud de flores o lanzar una multitud de velas encendidas. Y él decía, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que hay alguna mejor forma de hacer las ofrendas y eso no significa que vaya a cambiar de religión, pero no estoy definitivamente de acuerdo en la manera en que las personas hacen ofrendas aquí en el Ganges. Mm. Okay. So that is another people's issue certain time. I remember one time in the Bodh Gaya. It's wonderful. We have make lots of candlelight. Okay. One time I think it was, I remember it. I was carrying the huge, the oil, the beautiful, very, very fine oil, huge one like that. Two of them the offering. And the security police talking behind me in the languages because they sometimes they says they don't understand languages. Sometimes they say the behind them, The security language, I remember very clear. He said,
hey, how happened this? People are offering this huge, the wonderful expensive oil, and some people we don't have it to eat that oil, and we make an offering. I mean, this is a question, right? It's have to be think about. It struck me in my mind very kind of wonderful teaching. He says, yeah, he's right one way. No, he said people don't have it. Put that fine oil put into their everyday in the food, right? Oil is one of the expensive one, actually. So that's also a question, right? The offering is wonderful generally, whatever we can. Entonces, por ejemplo, les voy a contar esta anécdota. En Bodh Gaya, normalmente hay muchas ofrendas de luz y la gente enciende muchas velas. Y una vez yo cargaba una botella grande de aceite muy fino que yo deseaba ofrecerlo a las personas que encendían allí las lámparas, ¿no? Y era una botella grande de un aceite muy costoso. Y los oficiales de seguridad, los que custodian el lugar, ellos a veces hablan en su lengua como pensando que uno no los va a entender, pero yo sí les entendí lo que ellos dijeron. Y uno de ellos le dijo al otro, no entiendo cómo las personas pueden tomar un aceite tan caro como ese y simplemente ofrecerlo para que lo quemen, cuando otros no tenemos ese aceite ni siquiera para comer, no lo podemos poner en la mesa. Y bueno, Lama dice, eso fue algo que yo entendí lo que ellos dijeron y me sacudió un poco y me motivó a la reflexión. Yo estoy aquí ofreciendo este aceite para que lo quemen y estas personas están hablando de comer. Entonces, es maravilloso ofrecer lo que uno quiera ofrecer, pero siempre debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Hay que tener esta conciencia. Also, there's many question rises because it's a new, of course, 21st century. We have to, everybody is intelligent. You know, have intelligence. So have to think about careful. So, okay, I have to leave for the teachings. Okay, we have the long walking to. So sorry for that, and see you next week. Thank you again, everyone, so much, and thank you, Sodela, as well. So please take care. Okay. Entonces, bueno, pueden haber muchas preguntas sobre esto. Estamos en una época moderna, en el siglo XXI, y luego seguiremos reflexionando sobre esto. Thank Mm. you, Keitila, and thank you, Lamala. Thank you. Take care. Okay. Continue. So. Y Lama se va porque dice que tiene que caminar un trecho largo para llegar al sitio donde va a recibir las enseñanzas. Y bueno, nosotros seguimos en nuestra reflexión. Eh, allí, Lama mencionaba esta anécdota sobre las ofrendas y lo que yo puedo comentarles de acuerdo a mi experiencia es que el tema de las ofrendas resulta bien, bien curioso, ¿no? Porque ¿para qué creen ustedes que la ofrenda es un antídoto? ¿Es un antídoto contra qué? El hacer una ofrenda. Si tenemos en cuenta que la postración es un antídoto contra el orgullo, hacer ofrendas es un antídoto contra qué? ¿Qué creen ustedes que se contrarresta con una ofrenda? A ver, Será el egoísmo. El darlo es la generosidad. Lo opuesto es la gente agarrada, la que no, el egoísmo, ¿sí? muy bien, muy bien. Digo, Entonces, el apego, dicen, ajá, ¿quién dijo apego? yo soy Ah, muy Dani, bien, muy el bien. apego. Entonces, sí, está muy bien. Es un antídoto contra el egoísmo, pero básicamente es un antídoto contra el apego, ¿no? Entonces, cuando hacemos ofrendas, lo que realmente estamos aprendiendo es a desapegarnos. Entonces, es una actitud que tenemos que desarrollar
si realmente queremos progresar en el camino espiritual, es importante tener este tipo de actitud que puede ofrecer lo mejor que tenga sin sentir remordimiento, sin sentir que estás desprendiéndote de algo que te va a faltar o que te estás empobreciendo. Entonces, con, con, con el tema de la clase pasada, estuvimos hablando un poquito sobre esto. Yo les comentaba que con la ofrenda hay dos aspectos que son fundamentales. El primero es que tu mente tiene que ser pura al hacer la ofrenda. Si tú haces la ofrenda pensando que estás empobreciéndote, por ejemplo, eso contamina la ofrenda. Si sientes que la ofrenda te cuesta, es decir, te genera sufrimiento hacerla porque piensas que es demasiado onerosa para ti, eso también contamina la ofrenda. Si tú crees que la ofrenda la estás haciendo porque quieres obtener un beneficio, por ejemplo, voy a hacer esta ofrenda para tener el mérito de hacerme rico o tener una buena vida, eso también contamina la ofrenda. Entonces, todas estas actitudes van a generar que nuestra ofrenda no acumule el mérito que nosotros queremos. Entonces, este aspecto de hacer las ofrendas con una mente muy pura, libre de todos estos conceptos de apego, de orgullo, de querer obtener un resultado a cambio, por ejemplo, es muy importante. Y el otro aspecto importante es que estamos combatiendo nuestra propia mezquindad, nuestra nuestro propio sentido de carencia y de pobreza, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una ofrenda, un ejemplo de esto lo he visto, ¿no? A veces llegan personas que están pidiendo que les hagas una donación de ropa. Y esto yo lo he visto directamente. Entonces la gente dice, sí, yo puedo donarte ropa. Entonces buscan la ropa más vieja, más destruida que tengan, que ya nadie se pone. Y entonces dicen, bueno, esta ropa ya no la voy a usar, voy a donarla. Pero lo están haciendo no como una donación, entre comillas, sino más bien como una forma de eh, facilitarles el proceso de disponer de esa ropa que ya no usan. Entonces ese tipo de ofrenda tampoco va a generar el mérito que nosotros pensamos que pudiera generar una ofrenda. Entonces, de acuerdo a lo que dice el texto, si tú vas a dar algo, tienes que dar lo mejor que puedas. Entonces, técnicamente, tú deberías dar, así sea una prenda de ropa, en lugar de dar 20, pero esa que des, la des de corazón, con una mente muy pura, y que des la mejor prenda de ropa que puedas dar. Entonces, si tú lo haces de esa manera, tú vas a notar cómo el mérito de esa ofrenda se multiplica. ¿Y cómo se multiplica ese mérito? Primero te vas a sentir muy bien cuando, cuando una persona da una ofrenda consciente de que está dando lo mejor que puede dar y lo da con una intención simplemente de ofrecer al otro. Eso produce inmediatamente una sensación de bienestar y de felicidad. Y si hacemos eso mismo cuando estamos ofreciendo en nuestra práctica, digamos, a los Budas, estamos en nuestro altar y estamos haciendo las ofrendas con esa intención, entonces se convierte en una forma muy buena para acumular mérito, muy meritoria. ¿Ok? Y nuestra pobreza, nuestra carencia y las dificultades que podemos tener a nivel, digamos, de economía o de finanzas, no tenemos suficiente dinero, básicamente se han originado porque en el pasado no hemos sido suficientemente generosos. Entonces, una de las, vamos a decir, consecuencias positivas de hacer ofrendas de la forma correcta es que tu mérito se multiplica y generas las condiciones y las causas para poder tener abundancia, incluso en esta misma vida, porque entonces tú dirás, bueno, ay, ¿de qué me sirve a mí tener abundancia en la vida futura? Yo necesito abundancia ahora. Bueno, está muy bien, pero
Tienes que comenzar por algo. Y lo que yo he notado es que en la medida en que tú das, recibes. ¿Por qué? Porque así como todas las prácticas tienen que ver con el karma, la ofrenda, las postraciones y todas las 7 ramas tienen que ver con el aspecto de la interdependencia. Y esa interdependencia va a trabajar a tu favor si tú realmente acompañas estos dos elementos en tu ofrenda, la mente pura y luego que no esté contaminada con la mezquindad. Y el otro ejemplo importante, que eso seguramente el Lama lo va a comentar en la próxima clase, es que tienes que usarlo también como una forma de cultivar la sabiduría. Cada una de las ofrendas, por ejemplo, cada una de las prácticas contenidas en las 7 ramas, es decir, la ofrenda, la postración, el regocijo, la petición, las súplicas, etcétera, etcétera. Si tú las haces pensando que tú estás ofreciendo algo y hay alguien que está recibiendo la ofrenda y hay un objeto que estás ofreciendo, de alguna manera el mérito de esa ofrenda se hace limitado. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo con una mente dualista. Pero si por el contrario tú haces la ofrenda percibiendo o consciente de que la persona que ofrenda, el que recibe la ofrenda y el acto de ofrecer en realidad son la misma cosa, entonces tu ofrenda adquiere un carácter perfecto. Tiene la intención pura y tiene el aspecto de sabiduría. Entonces, en cada una de las ofrendas, si uno lo analiza, por eso les hice la pregunta, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que están involucradas las 6 paramitas. No es que estén, por ejemplo, si tú dices hacer ofrendas tiene que ver con la generosidad, como dijo, creo que fue Gloria que dijo que tenía que ver con la generosidad. Sí, tiene que ver con la generosidad, pero tiene que ver también con las otras las otras 5 paramitas. ¿Por qué? Porque el hacer la ofrenda correctamente, por ejemplo, usando un objeto que no esté contaminado, que esté limpio, que tú hayas adquirido especialmente para hacer la ofrenda, es la práctica de la ética, de la conducta ética. Luego tomarte el tiempo para hacer la ofrenda, no hacerla por hacerla, no hacerla a la carrera, sino de realmente dedicarle tu atención y hacerla con cuidado, es la práctica de la paciencia. Luego la energía que pones para hacer esta práctica de ofrenda es la diligencia. Luego el hecho de no distraerte y de tener una concentración adecuada es la práctica de la concentración, de la meditación. Por ejemplo, el hacer esta visualización donde tú imaginas que todo el universo está lleno de ofrendas mientras estás haciendo las ofrendas físicas. Esa es la práctica de la concentración. Y luego entender que el objeto, el sujeto y el receptor, es decir, las 3 esferas son en realidad una sola, es la práctica de la sabiduría. Entonces, este elemento es algo que uno puede aplicar en cada una de las ramas. Igualmente en la postración están involucradas las 6 paramitas. En la ofrenda están involucradas las 6 paramitas. En el regocijo están involucradas las 6 paramitas. Entonces, uno tiene que profundizar en su práctica, entendiendo ese carácter verdaderamente profundo que tiene, y si uno las hace de esa manera, entonces cualquiera de las ramas que uno utilice de las 7 ramas se convierte en una práctica para alcanzar las acumulaciones de mérito y de sabiduría, que es que es el objetivo, ¿no? De hacer este tipo de práctica. ¿Y por qué es necesario hacerlo de esa manera? Porque no importa si uno quiere meditar, si uno quiere, eh, vamos a decir, tener una vida más tranquila, una mente más tranquila. Si tú no acompañas esas prácticas con el mérito, es decir, con la acumulación de mérito, eventualmente tu práctica de concentración y de sabiduría van a ser superficiales, no van a poder soportar
la, la travesía de acumular el mérito y la sabiduría. Y uso esta expresión, soportar la travesía. ¿Por qué? Porque desde el momento que comenzamos a practicar las 6 paramitas y estamos practicando las 7 ramas, desde ese momento nosotros podemos decir que estamos transitando el camino del bodhisattva, estamos transitando el camino de las paramitas. Es decir, queremos perfeccionar la bodhicitta relativa para poder realizar la bodhicitta última. Entonces, desde el principio tenemos que hacerlo bien. No podemos esperar llegar al final para entonces pensar, bueno, ahora es que voy a practicar la visión correcta de la unión de las 3 esferas, ahora es que voy a practicar la concentración y durante el camino no practicamos de la forma adecuada. Entonces, si lo hacemos así, lo único que estamos haciendo es alargar nuestro camino innecesariamente. En cambio, si comenzamos a hacer cualquiera de estas prácticas, es decir, desde la postración hasta la invocación o la solicitud de enseñanzas o regocijarnos, etcétera, con la idea de que estamos practicando las 6 paramitas y con la idea de que tenemos que acumular mérito y sabiduría, esa intención hace que la práctica sea muy poderosa y no necesitamos, eh, vamos a decir, 80 kalpas largos para acumular el mérito, para alcanzar la iluminación, sino que podemos lograrlo muy rápidamente, incluso en esta misma vida, ¿no? Entonces, eso se los digo porque nosotros tendemos a pensar que no tenemos, digamos, las cualidades de un Buda, que somos seres ordinarios. Pero cuando uno comienza a hacer la práctica de las ofrendas y la hace de la forma correcta, te das cuenta que todas las cualidades iluminadas están ya presentes en tu continuo mental. Comienzas a reconocerlas desde ese momento. Y eso es fundamental para que avances en tu camino rápidamente. Y si no lo logras en esta vida, por lo menos vas a estar muy cerca de lograrlo, a lo mejor en la siguiente, o quizás en unas 2 o 3 más, no lo sé. Pero el punto es que realmente te vas a estar aproximando a la meta. Y tú vas a notar cómo tu sabiduría y tu mérito comienzan a trabajar a tu favor. Y yo se los digo porque, bueno, es lo que yo hago. Y a mí me funciona. Y yo no soy nada especial. Al contrario. Pero si me funciona a mí, entonces estoy seguro que le va a funcionar a cualquiera. Entonces, yo les recomiendo que para complementar este capítulo sobre las ofrendas, busquen el, el ornamento precioso de la liberación de Gampopa y lean el capítulo sobre las 6 paramitas. Y se van a dar cuenta que las 7 ramas es como la práctica de las 6 paramitas. O sea, es básicamente la misma cosa. No están separados. Entonces, es un complemento muy bueno leer los dos textos en este punto, ahí, sobre la práctica de la ofrenda, y les va a dar mucha profundidad y va a hacer que sus ofrendas realmente sean efectivas. ¿Entiendes? Entonces, aquí el estado mental, la intención, es una gran diferencia, marca una gran diferencia. Entonces, bueno, eso es lo que puedo compartirles sobre este tema. No sé si alguien quiere comentar algo o quieren hacer alguna pregunta. Aprovechen. Me gustaría una pregunta y una aportación después de Claro, claro. hacerle Adelante, una Daniel. pregunta. ¿Cómo? Mira, considero que nosotros pues ya estamos muy metidos en el tema del budismo, lo tratamos de practicar, lo tratamos de llevar a la práctica, ¿no? Ahí vamos. Pero esta, este punto que me hizo recordar una historia a Lama Gursam de que llevaba su aceite caro allá a ofrendarlo para quemarlo y todo eso, es bien interesante porque una persona que no practica el budismo le puede generar mucho ruido. Decir, o sea, ¿cómo? Pues, si no tienen que comer, ¿por qué llevas algo así, no?
¿Qué has encontrado tú, Soldi, cómo abordar esto para personas, pues, no budistas? Mira, te voy a hacer una acotación sobre eso. Es muy fácil quedar atrapado en la apariencia externa. Es decir, si tú tienes la posibilidad de ofrecer un aceite muy caro y lo quieres hacer, no hay nada malo que lo hagas. Y está muy bien. Pero si tú lo haces pensando que de alguna forma eso le va a causar un perjuicio a otra persona, como por ejemplo estas personas que hacen ofrendas de flores, luego todas esas flores se pudren, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay un tema allí de cómo disponer de esa enorme cantidad de flores. Entonces, la ofrenda tiene que ser hecha de una forma que no cause daño. Entonces, a veces es mejor, por ejemplo, en mi caso, nosotros vivimos en un país que tiene otra cultura, tiene otra religión, entonces si te ven haciendo una ofrenda, la gente va a tener una reacción que puede ser negativa. Entonces, en este caso, uno puede practicar la ofrenda mental, tal como dijo el lama. Y esa circunstancia es suficiente motivo para que tú practiques la ofrenda mental. ¿Para qué? Porque el camino del Bodhisattva indica que tú no debes causarle sufrimiento a otro ser, así sea con un buen propósito como es hacer una ofrenda. ¿Entiendes? Entonces, se trata de practicar esa atención plena y saber reconocer cuál es la forma, el lugar y el momento adecuado para hacer las ofrendas. ¿Entiendes? Entonces, no es una regla, vamos a decir, escrita en piedra, pero por lo menos a mí me ha funcionado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en lugares donde la cultura y la religión es diferente. Entonces, si tú haces este tipo de cosas, la gente puede pensar, oye, ¿y a este qué le pasa? Y el hecho de que una persona tenga un pensamiento negativo ya es karma negativo para ti. ¿Entiendes? Ya hay un karma negativo para ti. Entonces hay que ser muy hábil, hay que ser muy inteligente a la hora de hacer cualquier práctica, no solamente hacer ofrenda, en realidad cualquier práctica. Hay gente que se puede molestar si tú haces mantras en su presencia, hay gente que se puede molestar si tú hablas de meditación, hay gente que se molesta si tú hablas de cualquier cosa que no esté de acuerdo con lo que ellos creen, ¿entiendes? Entonces, a veces lo mejor que podemos ofrecer es nuestro silencio, simplemente, más nada. Entonces, bueno, no sé si eso responde tu pregunta, pero es la manera en que yo lo he manejado y ya tenemos aquí practicando el budismo en Venezuela 15 años. Entonces, hemos tenido alguna que otra situación extraña, pero en general nos hemos salvado de tener problemas con los demás, en general. Pero sí hay gente que puede ser susceptible, ¿ok? El otro aspecto importante es que el Buda era realmente alguien muy sabio, ¿no? Y cuando tú contemplas el acto de ofrecer de acuerdo a la sabiduría, no hay ninguna diferencia entre ofrecer algo a los seres sensibles y ofrecerlo a los Budas. Es exactamente lo mismo. Entonces, si tú en ese momento alguien te dice, oye, ¿por qué tú vas a regalar ese aceite tan caro? Tú podrías, no digo que el lama no lo haya hecho o no lo haya hecho, estoy poniendo un ejemplo hipotético usando ese mismo ejemplo. Por ejemplo, yo hubiera dicho, bueno, si tú lo necesitas, tómalo y se lo puedes dar a esa persona. Y ese acto no sería darle el aceite caro que ibas a hacer a tu ofrenda a un ser sensible, porque no lo verías de esa manera. Yo lo que vería es que, mira, aquí está el Buda haciéndome que practique la generosidad y lo haría con esa intención, ¿entiendes? Pero
No sé qué, al final Lama no contó qué fue lo que él hizo, solo nos dejó allí la anécdota, ¿no? Imagino que justamente para que hiciéramos ese ejercicio, ¿ok? Entonces, si alguien quiere comentar algo más, La anécdota que ajá. les iba a decir. Ah, vale, ibas a contar una anécdota, adelante. Me hizo recordar, ¿sí sabían que había unos budas en Afganistán? Los Sí, budas de correcto. Bamiyan. Ujú, Sí los ujú. ubican. Gigantísimos, como de 30 a 40 metros. Sí, Hermosos. lo volaron los talibanes con explosivos. Exacto. Ajá. Ya me spoileaste un poco la historia, pero bueno. Entonces los arcaron en la piedra. O sea, una cosa extraordinaria de... Para nosotros los budistas, algo extraordinario. La pregunta es, Soldi, ¿sabes por qué los volaron los talibanes? Mira, lo que conozco de la historia es que para los musulmanes cualquier tipo de imagen para ellos No, resulta problemática. no. Ah, ¿no? Déjate cuento, sí, obvio que sí tiene que ver con eso. Ok, ok, Pero cuéntanos. ahí te va el punto. Los volaron, o bueno, es el líder que se llamaba Omar algo, no recuerdo ahorita el nombre completo. Los voló porque se enojó de que las personas, es decir, Italia, Japón, muchos países querían conservar Ese espacio, lugar. ese espacio histórico y extraordinario. Y este líder talibán estaba indignado de que quisieran más restaurar unas piedras para él que darle de comer a los niños de la zona que estaban muriéndose de hambre. Interesante. A mí, cuando conocí esa historia y ahorita con lo que contó la Magursam, se me hace también una reflexión sumamente profunda. Sí. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, lo dejo como Tiene, también. tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Ahora que lo cuentas así, tiene sentido. Creo que sí, hay que ponerse en los zapatos de ese talibán y en la desesperación que puede haber sentido. Y probablemente uno pensaría que, aunque no lo justificas, lo puedes comprender por qué lo hizo, ¿no? Y es una reflexión para todos los que pudieron haberlo ayudado que no lo hicieron. También como budista me sirve para entender la naturaleza de la impermanencia, ¿entiendes? De que no importa lo que sea, siempre la impermanencia es la verdadera norma, ¿entiendes? Pero bueno, muy interesante. Gracias por compartir la anécdota. Entonces, bueno, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Eh, vamos a, les sugiero que lean el capítulo de las 6 paramitas en el libro de Gampopa y luego lo lleven, lo extrapolen a esta práctica de las 7 ramas y van a encontrar una gran profundidad en esta conexión. ¿Ok? Yo estoy todavía un poquito malo de la garganta, así que voy a hacer una dedicación corta. Bodichita, la excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchup Sanchok Rinpoche, Makye Panam Che Yurchik, Che Pa Nyampa Met Paryank, Gong E Gondu Kelwa Sho. Las enseñanzas del Gran Tricumpa, Rana Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la Interdependencia, continúen y incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara, que por las virtudes acumuladas por mí mismo y por todos los seres en los 3 tiempos, en el samsara y en el nirvana,
y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, tengan una feliz noche y espero que nos sigamos viendo si el Sansara lo permite. Gracias, Soldi. Gracias, Gracias. Orly.